Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy dirigimos nuestra mirada al cielo nocturno. Vamos a desentrañar uno de sus espectáculos, bueno, yo creo que de los más fascinantes, la lluvia de meteoros de las Perseidas. Tenemos bastante información, ¿verdad? Sobre todo de fuentes enciclopédicas como Wikipedia, que nos van a servir un poco de guía. La idea es entender qué son realmente, por qué, por qué ocurren cada verano, cómo podemos disfrutar mejor del espectáculo y, de paso, claro, descubrir un poco las capas de historia y cultura que hay alrededor. ¿Listo para este análisis a fondo? Perfecto. Pues empecemos por lo básico, para situarnos un poco. Hablamos de las Perseidas como una lluvia de meteoros, sí, pero ¿qué significa eso exactamente en este caso? Son conocidas por ser muy activas, ¿no? Así es. Son una de las lluvias de meteoros más prolíficas y viables, además, del año. Están asociadas directamente al cometa 109P Swift-Tuttle. Lo que vemos son, bueno, pequeñas partículas, la mayoría no más grandes que un grano de arena, ¿sabes? Que deja este cometa y que entran en nuestra atmósfera a muchísima velocidad y se queman. Crean esos trazos de luz que llamamos estrellas fugaces. Y sí, su periodo de actividad es bastante amplio. Generalmente va desde mediados de julio hasta finales de agosto más o menos. ¿Y el nombre? Perseidas suena muy mitológico. Las fuentes lo conectan con la constelación de Perseo. Es tan simple como que parece que vienen de allí. En esencia, sí. El concepto clave aquí es el radiante. Es un efecto de perspectiva, imagínate, como cuando conduces y nieva, que los copos parecen venir de un punto lejano. Pues parecido. Todos los meteoros de una misma lluvia parecen originarse en un punto concreto del cielo. Y en el caso de las Perseidas, pues ese punto se encuentra en la constelación de Perseo. De ahí viene el nombre, que además, claro, evoca a los Perseidas, los hijos del héroe griego Perseo en la mitología. Aunque bueno, siendo precisos, hoy en día el área del radiante abarca una zona un poquito más amplia, cerca que también toca las constelaciones de Casiopea y Camelopardalis. Entendido. O sea, que no es que nazcan allí, sino que es como la dirección desde la que parecen llegar hacia nosotros. Mencionaste el cometa Swift-Tuttle. ¿Es él el culpable, digamos, de todo este espectáculo? Totalmente. El cometa Swift-Tuttle tiene una órbita bastante larga alrededor del Sol. Son unos 133 años. Cada vez que pasa cerca del Sol, pues el calor hace que libere gas y polvo. Va dejando un rastro de escombros a lo largo de su camino. Y lo que llamamos la nube de las Perseidas es precisamente esa corriente de partículas. Cada año, en agosto, la Tierra, en su propia órbita, pues atraviesa esta corriente. Es como cruzar una autopista cósmica llena de gravilla dejada por el cometa. Gravilla cósmica. Me gusta el término. Y, y las fuentes apuntan algo muy curioso sobre la edad de esta gravilla, que parte lleva ahí como 1000 años. ¿Es así? Correcto. Se estima que la mayor parte de las partículas que causan el pico principal de la lluvia, vamos, las que forman la parte más densa de la corriente que cruzamos cada año, fueron liberadas por el cometa en pasos anteriores, hace aproximadamente un milenio. Sí, son restos bastante antiguos. Pero ojo, la corriente no es homogénea, no es toda igual. Ah, aquí es donde se pone todavía más interesante, porque parece que hay también un componente más joven, ¿no? Como una especie de filamento de polvo que se desprendió mucho más recientemente. Exactamente. Hay evidencias de un filamento de polvo más concentrado y relativamente joven. Sí, se cree que fue eyectado por el cometa durante su paso cercano al Sol en 1862, y cuyas partículas se dispersaron un poco más tarde, hacia 1865 más o menos. A veces, la Tierra atraviesa este filamento más denso justo un día antes del máximo tradicional. Y cuando esto ocurre, claro, puede provocar un estallido de actividad, breve pero intenso. Un pico secundario que sorprende a los observadores. Es una prueba de que la estructura de esa nube de escombros es compleja y, bueno, evoluciona con el tiempo. Fascinante, la verdad. ¿Y tenemos idea de la escala de esta nube o corriente de escombros por la que pasamos? ¿Es muy grande? Pues para hacernos una idea, una perspectiva. Cerca de la órbita terrestre, se estima que la corriente principal de las Perseidas tiene un grosor
perpendicular a la órbita, de unas 0,1 unidades astronómicas, UA. Esos son unos 15 millones de kilómetros. Casi nada. Y se extiende a lo largo de nuestra órbita unos 0,8 UA, que son más de 120 millones de kilómetros. La gravedad de la Tierra, cada año que pasamos cerca o a través de ella, pues contribuye a dispersar y estirar esta nube todavía más. Por eso, claro, tardamos varias semanas en atravesarla por completo. Claro, con esas dimensiones, no me extraña que el fenómeno dure semanas enteras. Entonces, para quien quiera planificar la observación, que es lo interesante, ¿cuándo es el momento clave? Sabemos que es en agosto, pero ¿se puede afinar un poquito más? Sí, definitivamente. Aunque se pueden ver perseguidas durante varias semanas, como decíamos, el pico de máxima actividad suele concentrarse entre el 9 y el 14 de agosto. La fecha y la hora exactas del máximo varían un poco cada año, ¿eh? Esto es por la dinámica orbital, claro. Por ejemplo, para 2025, las predicciones apuntan a un máximo entre las 7 y las 8 de la mañana en tiempo universal, en UT, del 13 de agosto. Vale, 7-8 UT del 13 de agosto de 2025. Eso significa que para lugares como Norteamérica, por ejemplo, el mejor momento sería en las horas justo antes del amanecer de ese día. O sea, entre las 3 y 4 de la madrugada en la costa este, EDT, o entre medianoche y la 1 de la madrugada en la costa oeste, PDT. Y durante ese pico, ¿cuántos meteoros se podrían esperar ver? ¿Muchos? A ver, en condiciones ideales, y esto es importante, cielo muy oscuro, sin luna, y con el radiante alto en el cielo, la tasa horaria cenital, la ZHR, que es una medida teórica, puede alcanzar los 60 meteoros por hora. Y en años excepcionales, superar los 100 o incluso los 150, como se estimó, por ejemplo, en 2016 y 2021. Ojo, un observador real ven a menos, lógicamente, pero sigue siendo una cifra bastante impresionante. Y aunque parecen irradiar de Perseo, como decíamos, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. A menudo dejan trazas largas y muy brillantes. ¿Y por qué justo esas horas previas al amanecer son las mejores? ¿Hay alguna razón física detrás de eso? Sí, sí la hay, y es bastante intuitiva, la verdad. Piensa en la Tierra moviéndose a través del espacio, en su órbita. El lado del planeta que está mirando hacia adelante, digamos, en la dirección del movimiento, es el que choca más de frente con la corriente de meteoroides. Es como el parabrisas de un coche cuando llueve. Recibe mucho más impacto que la ventanilla de atrás, ¿no? Pues ese lado frontal de la Tierra corresponde a las horas locales entre la medianoche y el amanecer. Por eso, aunque los meteoroides entran en la atmósfera a todas horas, la mayor concentración visible ocurre en esa ventana de tiempo. Durante el día también entran, claro está, pero la luz del sol nos los oculta por completo. La analogía del parabrisas es perfecta, se entiende muy bien, pero he leído que a veces, incluso antes de la medianoche, se pueden ver algunos meteoros muy especiales. Los llaman rasantes o earth grazers. ¿Qué tienen de particular estos? Esos son un fenómeno espectacular, la verdad. Son meteoroides que entran en la atmósfera con un ángulo muy, muy bajo, casi así tangencialmente. En lugar de zambullirse directamente, como que rozan las capas superiores de la atmósfera. Y esto hace que su trayectoria visible sea muchísimo más larga. A veces recorren una gran porción del cielo. Suelen ser como más lentos y pueden durar varios segundos, dejando estelas muy brillantes y persistentes. A veces son tan luminosos que se clasifican como bolas de fuego. Ver uno es un verdadero regalo, sí. Suena increíble, desde luego. Y pensar que la mayoría de estas partículas son diminutas. ¿A qué altitud se desintegran normalmente? ¿Llega algo al suelo alguna vez? Pues la inmensa mayoría de las perseidas son partículas del tamaño de granos de arena o pequeños guisantes como mucho. Se queman por completo debido a la fricción con el aire a altitudes considerables, generalmente por encima de los 80 kilómetros. Es muy, muy raro que un meteoroide de una lluvia como esta sea lo suficientemente grande como para sobrevivir a la reentrada y llegar al suelo como un meteorito. Lo que vemos es el espectáculo de luz de su desintegración allá arriba, en las capas altas de la atmósfera. Entendido. Y mencionabas antes la tasa horaria cenital, la ZHR. ¿Y cómo varía? ¿Qué factores influyen en que un año sea mejor que otro, aparte de esos filamentos de polvo joven que comentabas? Bueno, hay variaciones intrínsecas, ¿no? En la densidad de la propia nube de escombros que la Tierra atraviesa cada año. Eso puede cambiar un poco. Pero un factor externo que es crucial es la fase de la Luna. Eso es fundamental. Si el pico coincide con la luna nueva o una luna creciente muy fina, el cielo estará muy oscuro. Y eso permite ver incluso los meteoros más débiles.
Esas son las condiciones ideales, como pasó, por ejemplo, en 2015. Por el contrario, claro, si hay luna llena o casi llena cerca del pico, como ocurrido en 2022, pues su brillo ilumina tanto el cielo que opaca a la mayoría de los meteoros, excepto los más brillantes. Esto puede reducir drásticamente la cantidad visible, aunque la lluvia en sí sea intensa. En 2018, por ejemplo, la ZHR fue más modesta, en torno a 60. Así que, además de mirar la fecha, hay que mirar el calendario lunar. Buena recomendación. Ahora, si te parece, demos un salto atrás en el tiempo. Estos fenómenos celestes suelen tener historias asociadas, ¿no? ¿Desde cuándo se sabe de las Perseidas? ¿Son un descubrimiento moderno o vienen de antes? Que va, ni mucho menos. Son conocidas desde la antigüedad. Las fuentes citan registros chinos que podrían corresponder a las Perseidas ya en el año 36 después de Cristo. Imagínate. Hay referencias dispersas a lo largo de la historia, pero una de las asociaciones culturales más arraigadas, sobre todo aquí en Europa, es la conexión con San Lorenzo. Ah, las famosas lágrimas de San Lorenzo. Sí, he oído hablar de ello. ¿Cuál es la historia exactamente? Bueno, San Lorenzo fue un diácono en Roma, allá por el siglo III. Según la tradición cristiana, fue martirizado el 10 de agosto del año 258 después de Cristo. La leyenda dice que fue quemado en una parrilla. Como el pico de las Perseidas ocurre justo alrededor de esa fecha, pues la creencia popular las asoció rápidamente, o bien con las lágrimas del santo llorando por los pecados del mundo, o bien con las chispas incandescentes de su martirio que ascendían al cielo y volvían a caer cada año. Incluso hay leyendas locales curiosas, como la del carbón de San Lorenzo en algunas zonas mediterráneas. Se decía que se podían encontrar pequeñas brasas frías bajo ciertas plantas en esa noche mágica. Es una imagen muy potente, esa de las chispas del martirio. Pero desde una perspectiva un poco más analítica, ¿cómo encaja esto históricamente? ¿Hay alguna explicación? Pues es un caso de estudio fascinante de sincretismo cultural, o más específicamente de cristianización, es decir, el proceso mediante el cual el cristianismo fue adaptando o suplantando creencias y festividades paganas que ya existían. La festividad de San Lorenzo, Laurentius en latín, es clave aquí. Algunos investigadores sugieren que pudo haber una conexión, quizá facilitada por la similitud fonética, quién sabe, con Acca Laurentia, que era una antigua figura o diosa romana asociada a la fertilidad y también al inframundo, y cuyos ritos también tenían lugar en verano. Interesante conexión. ¿Y qué creían los romanos sobre las estrellas fugaces de agosto antes de que llegara el cristianismo? ¿Se sabe algo? Hay interpretaciones que sugieren que en el mundo romano pagano, las estrellas fugaces de verano podían asociarse con el dios Príapo, que era una deidad de la fertilidad agrícola y también de la libido, representado a menudo de forma muy explícita. En este contexto, las Perseidas podían haberse interpretado como una especie de, eyaculación cósmica o lluvia fertilizante que aseguraba buenas cosechas. El cristianismo, claro, con una moralidad muy diferente, necesitaba recontextualizar este fenómeno natural, sustituir esa connotación sexual y de fertilidad pagana por la narrativa del martirio de un santo encajaba perfectamente en su propósito evangelizador. Es un ejemplo muy claro de cómo un mismo evento celeste recibe interpretaciones radicalmente distintas según el marco cultural del momento. Vaya cambio de significado, ¿eh? De fertilidad cósmica a lágrimas de santo. Realmente muestra cómo proyectamos nuestras creencias en el cielo. Avanzando ya hacia tiempos más científicos, ¿cuándo empezamos a entenderlas mejor, desde un punto de vista astronómico? El siglo XIX fue absolutamente crucial. En 1836, el belga Adolphe Quetelet, que era un hombre polifacético, astrónomo, matemático, estadístico, de todo un poco, analizó registros históricos y se dio cuenta de que había una recurrencia muy notable de meteoros en agosto, especialmente entre los días 8 y 15. Basándose en esto, predijo con acierto un pico de actividad alrededor del 10 de agosto para el año siguiente, 1837. Aunque él personalmente no pudo confirmarlo por mal tiempo, otros astrónomos sí lo hicieron. Validaron su predicción y establecieron ya la regularidad anual de la lluvia. Así que Quetelet fue quien estableció el patrón anual. Pero la conexión con el cometa Swift-Tuttle vino después, ¿no es así? Correcto. Ese fue el gran salto conceptual, el paso definitivo. El cometa Swift-Tuttle pasó por su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, en 1862. Los años inmediatamente posteriores vieron lluvias de Perseidas particularmente intensas. Y esto, claro, llamó la atención.
en particular del astrónomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli. En 1866 se puso a comparar meticulosamente la órbita calculada del cometa Swift-Tuttle con la órbita de las partículas que producían las Perseidas. Esto lo hizo basándose en la dirección y la velocidad de los meteoros que se observaban. ¿Y qué encontró? Había una coincidencia. Encontró una coincidencia asombrosa. Las órbitas eran prácticamente idénticas. Schiaparelli fue el primero en demostrar de forma rigurosa, matemática, la conexión directa entre una lluvia de meteoros específica y un cometa conocido. Este descubrimiento fue fundamental, un antes y un después. No solo explicó el origen de las Perseidas, sino que estableció el paradigma general. Las lluvias de meteoros son producidas por los escombros que dejan los cometas a su paso. Fue un momento eureka, de verdad, que cambió nuestra comprensión de estos fenómenos y del sistema solar. Pasaron de ser vistos casi como fenómenos atmosféricos a ser reconocidos como lo que son, eventos astronómicos, testigos del viaje de los cometas. Entender que eran literalmente polvo de cometa. Debió ser revolucionario en aquel momento. Y este estudio continúa, ¿verdad? Incluso desde el espacio se observan. Sí, las Perseidas han sido observadas y fotografiadas desde la Estación Espacial Internacional. Ver los meteoros entrando en la atmósfera desde arriba, como trazos de luz bajo la estación, ofrece una perspectiva única y, bueno, espectacular, imagino. Y como pasa con muchos fenómenos naturales, que son llamativos, han permeado también en la cultura más reciente, ¿no? Las fuentes mencionan algunas apariciones curiosas. Cierto. Se hace referencia a ellas, por ejemplo, en la compleja novela Contraluz, Against the Day, de Thomas Pynchon, y tienen una aparición divertida en la serie infantil Jorge el Curioso, donde al principio confunden Perseids con Perses, polsos, hasta que les explican que son meteoros, claro. Quizás la referencia más evocadora sea la de John Denver en su famosa canción Rocky Mountain High. Cuando canta I've seen it raining fire in the sky, he visto llover fuego en el cielo. Mucha gente conecta esa imagen tan poética con la intensidad que pueden alcanzar las Perseidas en una noche oscura. La verdad es que captura bien esa sensación de asombro. Es verdad, esa frase es muy potente, sí. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la física orbital hasta la mitología y la cultura pop. Si tuviéramos que destilar un poco la esencia de lo que hemos explorado, ¿cuáles serían las ideas clave para recordar? Pues yo creo que hay dos niveles importantes, ¿no? Por un lado está la comprensión científica. Las Perseidas son el resultado tangible, físico, del encuentro anual de la Tierra con esa corriente de escombros dejada por el cometa Swift-Tuttle. Es un fenómeno predecible que nos ofrece un espectáculo celeste increíble, especialmente visible antes del amanecer en el hemisferio norte durante agosto. Eso por un lado. Pero más allá de la mecánica celeste, Hmm. Está la conexión humana, ¿no? Cómo lo hemos interpretado. precisamente, eso es lo fascinante. Ver cómo este evento astronómico, que se repite año tras año, ha sido como un lienzo sobre el que la humanidad ha proyectado sus miedos, sus esperanzas, sus explicaciones a lo largo de milenios. Desde interpretaciones míticas o religiosas, como las lágrimas de San Lorenzo, o esos posibles vínculos con dioses de la fertilidad, hasta llegar a la comprensión científica de su origen cometario, gracias a la observación paciente y al cálculo matemático. Las Perseidas nos recuerdan no solo que vivimos en un sistema solar dinámico, en constante movimiento, sino también cómo nuestra forma de entender el cosmos evoluciona. Son mucho más que simples partículas quemándose. Son, en cierto modo, un espejo de nuestra propia historia cultural y científica. Una síntesis excelente, la verdad. Y para cerrar ya esta inmersión que hemos hecho, propongo una última reflexión, algo que surge de todo esto. Hemos hablado de la nube de escombros del Swift-Tuttle, que está extendida a lo largo de una órbita enorme, de 133 años. Cada agosto cruzamos solo una pequeña franja de esa vasta estructura milenaria. ¿Qué pasaría si la órbita terrestre nos llevara, quizá en un futuro lejano, o por alguna perturbación inesperada, a cruzar una región de esa nube muchísimo más densa? Una parte que nunca antes hemos encontrado. O si coincidiéramos con el cometa, justo cuando está más activo, liberando material fresco. El espectáculo podría ser inimaginablemente más intenso. Es algo en qué pensar, ¿no? Para darle una vuelta la próxima vez que estemos bajo el cielo de agosto, esperando ver ese fugaz destello de luz.